Nosotros, bueno, Vero Hernández, Paumata, otro colega y yo estamos en un cártel desde hace algunos meses que responde a una actividad importante de la ANP, que es la Gran Conversación, que versó sobre La mujer no existe. Esta se realizó en París en este año, en los meses de marzo y abril, y bueno, haciendo uso de uno de los dispositivos fundamentales de la Escuela de Lacan, el cártel. Nos servimos de esto para investigar, preguntarnos y arrojar algunas elaboraciones respecto a este tema. Así que bueno, agradezco y celebro mucho esta actividad, ya que representa un efecto de la transferencia de trabajo que un cártel puede propiciar en quienes están causados por el psicoanálisis de orientación lacaniana. En esta ocasión, la invitación a conversar sobre la película es muy favorable para acercarnos al tema, pues, como bien decía ahorita Vero, en el homenaje a Marguerite Duras, Lacan nos recuerda esta parte, ¿no? Que el psicoanalista está ahí no para hacerse el psicólogo, donde el artista abre camino. Y entonces, la película que nos convoca el día de hoy, La hija oscura, tiene esta parte, ¿no? Que genera mucho interés, que genera como ciertas preguntas. Por lo menos a mí lo que me pasó es que mientras más leía y más investigaba sobre la película, resultaba más interesante cada vez. Entonces, bueno, esta es una película de Maggie Gyllenhaal, ¿no? Y es una adaptación del libro La filia oscura, que es de Elena Ferrante. Y bueno, les recomiendo mucho que a los que nos acompañan, que lean el libro. Realmente es una escritora brillante que da mucha luz respecto al tema que nos convoca el día de hoy. ¿Qué nos transmite la autora y cuál es la intención de su guionista y directora, que también se expresa en la realización de esta película? La convocatoria habla del deseo de madre, deseo de mujer, y bueno, es lo que vamos a charlar un poco. Marta Serra, que es una psicoanalista de España, nos recuerda que la afirmación freudiana de que no hay representación de lo femenino en el inconsciente era la anticipación del aforismo lacaniano, la mujer no existe. Sabemos que en la conferencia 33 llamada La feminidad, Freud destaca que la mujer quiere el falo porque se encuentra privada de este y su deseo se articula alrededor de la problemática fálica, encontrando para el problema de la envidia fálica 3 salidas. 1, la mujer abstinente. 2, el complejo de masculinidad. Y 3, la actitud llamada femenina normal, que consiste en colocar al hijo como sustituto fálico de su falta. Otra psicoanalista de la ALP, Araceli Fuentes, destaca que desde la solución normal freudiana, la actitud femenina normal consiste en este juego de sustitución fálica, que sin embargo nunca acabó de abrochar en una solución, ni siquiera el mismo Freud. Este seguía preguntándose qué quería una mujer, insistiendo en el enigma que representa la feminidad, que escapa constantemente a la formulación fálica y que Lacan retomó desde su formulación del goce, llevándolo más allá del goce fálico. El goce fálico es aquel que es cuantificable, medible, localizable, pero Lacan da ese paso más allá y plantea lo que llamaríamos la lógica del no todo o del goce otro. Este goce no todo que escapa a la palabra, a lo que puede ser dicho, es un goce suplementario al goce fálico. Así, la mujer lacaniana, como la podríamos llamar, se nos muestra afectada por una doble división. Por una parte, un goce en el que el partener obtiene de ella y que la divide, no la completa, sino que la causa, y por otra parte, el goce otro que la sobrepasa.
Respecto a la maternidad, Marcelo Barros plantea que esta se trata de una experiencia libidinal sostenida por un deseo. Esto es en un libro que se llama La Madre. Lo que una mujer ha gestado puede ser causa de su deseo, pero también puede ser un desecho. Es decir, causa y desecho son dos versiones esenciales del resto y el resto oscila entre ser un misterio o ser algo que sobra. El amor no borra el oscuro y carnal origen del hijo, que cuando no está velado por la ficción libidinal, esto es decir, con toda esta parte que decía Barros al inicio, ¿no? La experiencia libidinal que se sostiene por un deseo, es que la madre necesita vestirlo de esto. Y si no sucede así, da lugar a experiencias perturbadoras. Marcelo Barros enfatiza que para Lacan, la madre no es la mujer. Descubrir a la mujer en la madre es en principio verificar en ella un deseo que no se conformaría con lo que el niño puede plantear como imagen fálica, ¿no? Como esto que se decía de que ahí es en la tercera solución de Freud. Ana Aromí, otra psicoanalista de España, expresa que sabemos que no hay instinto maternal como tal, aunque hay niñas que nos lo harían dudar de tan convencidas de cómo juegan a ser mamás. Entonces, bueno, como les decía, el libro es muy interesante, el libro de la hija oscura. Entonces, tomo de ahí una pregunta que se hace Leda en algún momento, que dice, ¿qué es una muñeca para una niña? Y en esto Freud nos habla de la ecuación fálica, que las niñas juegan con sus muñecas desde la coordenada del Edipo y de la realización de tener un hijo del padre. Sin embargo, como vemos en la película, hay todo un universo femenino, como decía ahorita Vero. O sea, realmente los hombres, el padre, las parejas y demás están puestas, pero la directora y la autora del libro incluso no hacen tanto esfuerzo en destacar sus funciones, sino es todo un universo femenino. Entonces, acá desde la perspectiva femenina, Lacan destaca que hay un destino distinto a esta interacción entre la niña, la madre y la mujer. Y es ahí donde la autora juega con la muñeca como un significante que recae de manera particular en cada una de las protagonistas de esta historia. En la película, la muñeca no está puesta como la realización del deseo de tener un hijo con el padre, sino como una sustitución del cuerpo de la madre. Leda observa el juego en el que las tres, Nina, Elena y Neni, están acompasadas. Elena rocía agua en el cuerpo de su madre y así lo hace después en el cuerpo de su muñeca, en una armonía que despierta angustia en Leda, que comienza a recordar un ritual semejante cuando cortaba la cáscara de la naranja con sus hijas y ellas cantaban, pélala, pélala, bueno, no puedo cantar como ellas, pero pélala como una serpiente larga que no se corte, ¿no? Algo de lazo madre e hija se evidencia en este esfuerzo por sostenerlo en pequeños rasgos que pueden tornarse oscuros, tal como la autora del libro lo dice en las primeras líneas de este. La cito, a menudo un gran viaje hacia nuestra parte más oscura comienza con un gesto sin sentido. Está ahí la cita. Estos detalles me hacen recordar lo que Gabriela Grimbaum en Una mujer sin maquillaje se cuestiona, cómo se transmite algo de lo femenino de la hija a la madre, no de la madre a la hija, de la hija a la madre. Y entonces la película nos viene bien para seguir investigando respecto a esta pregunta. En este mismo libro, que es también muy interesante, se los recomiendo mucho, hay una participación de Marilyn Bruce, que es una psicoanalista de Francia, sobre un pasaje de Lacan en el Seminario 1. Ella habla de una pequeña que dice a su madre, cuando estés muerta, mamá, cogeré tu sombrero. Y ahí Lacan dice que no se trata de un deseo de muerte, que es la búsqueda por una transmisión del objeto.
Y en esta ocasión es el sombrero y resalta que algunas mujeres pueden identificar qué objeto funcionaba como agalma, como algo llamativo, como algo con un brillo especial, ¿no? ¿Qué funcionaba como un agalma femenino para sus madres? Entonces, en esta película hay una trama. Leda roba la muñeca, no se sabe si antes o después de encontrar a Elena, y en la película se nos presentan una serie de flashbacks donde Leda le obsequia a su hija mayor la muñeca de su infancia, cuyo nombre no es irrelevante, Minimama. En la película vemos cómo Leda joven juega con su hija casi como si ella fuera una muñeca, pero le entrega la suya como una forma de relevo, que no es acogido de la manera en la que ella esperaba, ya que descubre a su hija sentada sobre su muñeca pintada y maltratada, y vemos uno de tantos desbordes de ira. Algo del objeto ha sido usado, pero no de la forma en que la protagonista esperaría. Las niñas transmiten también algo de lo femenino a su madre y ahí podemos encontrar una expresión de esto. Otra parte que también es es parte del eje de la película, Leda elige abandonar a sus hijas por 3 años. Dice de sí, son menciones muy particulares, soy una persona egoísta, una madre antinatural, y Nina busca respuestas de Leda, y estas son las que ella obtiene mientras le entrega la muñeca, aclarando que el robo fue un juego. No sé, todas estas expresiones nos permiten pensar a aquello que de la mujer puede ser muy crudo y no tiene nada que ver con lo materno. Eso que de lo femenino confronta y la hace otra para sí misma. Finalmente, el estilo en el que está filmada la película, apuntando a la protagonista en todo momento, con tomas en primer plano constantemente, es un recurso interesante por lo difícil de soportar, que por lo menos para mí se volvió así a lo largo de la película. Es un recurso de la directora que podemos hacer coincidir con aquello que puede tener su faz más insoportable en una mujer o en una madre cuando se juega toda. Entonces, bueno, para finalizar retomo palabras de Graciela Brodsky, una psicoanalista argentina importante. Ella dice, como la virtud, la feminidad nos enseña. Ahí donde no hay transmisión, solo queda la invención de cada una incomparable. Muchas gracias. Gracias, Yanei. Pues le damos la palabra a Paul, ¿les parece? Y al final dejamos un espacio para la conversación, los comentarios de los invitados que tenemos el día de hoy, pero también a los que aquí asistieron. Adelante, Paul. Bueno, muchas gracias, Verónica, por la invitación, por el espacio y, por supuesto, un gusto estar con usted un ratito en México. Este vínculo de hoy Venezuela-México. Voy a hacer alusión a algunas cosas que comentó Vianey y algunas otras también, puntos que creo que tenemos en común, pudiéramos conversar. En primer lugar, me planteaba la pregunta de cómo abordar el tema deseo de madre, el deseo de ser mujer, sabiendo que es algo que yo como hombre no he experimentado. ¿Qué pudiera decir un hombre acerca de la maternidad y los sexos? Creo que pudiéramos decir ciertas cosas, seguramente. Pero me llamó mucho la atención que para abordar este tema me sirvo de las palabras y de los dichos de las mujeres, de algunas mujeres. Las mujeres protagonistas, la directora y algunas mujeres psicoanalistas que han dado cuenta de la experiencia de ser madre o han dicho algo acerca de ser madre. Me parece esto un encuentro para mí muy interesante porque me pareció muy freudiano, como Freud, dándole la palabra a estas famosas mujeres histéricas para poder dar cuenta de algo de la experiencia de ser mujer, algo del orden de los femeninos.
Y comenzando con algunos de los dichos de las protagonistas de la película, tenemos lo siguiente. Los hijos son una responsabilidad inmensa, que en inglés es realmente, y disculpen mi acento terrible inglés, children are a crushing responsibility, que no es exactamente los hijos son una responsabilidad inmensa. El significante crushing realmente es algo aplastante. Tener hijos, los hijos son una responsabilidad aplastante. Hay que retener eso. Otros dichos. A veces temo no poder cuidarlas. Me está volviendo loca. A veces no puedo manejarlo. No quiero verte en este momento. Odio hablar con mis hijas por teléfono. Y la frase que me parece más impactante aún, desde mi punto de vista, soy una madre antinatural, que Vianney lo señalaba. Entonces hay un contraste interesante entre estos dichos y ciertas escenas donde se ven los buenos momentos de relación madre-hijo, momentos que se pudieran decir un poco más idílicos. Leda jugando con sus hijas, es uno de los ejemplos, pero me parece interesante que la película, Yanei, me parece que apuntaba a eso también, la película tiene un cierto carácter ominoso. Hay algo ominoso, hay algo que no se deja atrapar. Hay escenas, por ejemplo, una en particular cuando Leda se asusta y sale corriendo y no vemos exactamente qué es lo que la asusta. Además, la extracción del objeto muñeca que crea una cierta tensión. Uno se preguntaría, bueno, ¿la van a atrapar o no la van a atrapar? Yo lo que me imaginaba en esos momentos, bueno, de la muñeca, que diga que la encontró, que bote la muñeca. Realmente hay un punto de tensión alrededor del objeto muñeca y de algo que pareciera resultar amenazante para Leda, algo ominoso. No pudiéramos decir más allá, me parece, en relación a que hay algo ominoso y una atmósfera de algo que sucede con la protagonista, sobre todo, me parece que es en relación con su experiencia de ser madre. Para Leda hay algo ominoso con su experiencia de ser madre. Ella lo dice, soy una madre antinatural. Parece que ese antinatural viene a nombrar algo que para Leda no encaja del todo en su experiencia de ser madre. Y lo vemos en los flashbacks. Leda, una mujer profesional, académica, especialista en literatura. Aquí vemos una división entre la madre y la mujer. La mujer que se interesa por sus estudios, por su profesión, y una madre que sabe hacer muy bien con sus hijos. ¿Qué es ese recogedor? Sí, está entrando ruido. Sí. A ver, creo que ya lo dejé de escuchar. Estás muteado, Pau. Ok. Listo. No me había dado cuenta que Verónica había muteado. Retomo entonces la idea. Vemos la división en el personaje de Leda entre la madre y la mujer. La madre que no sabe hacer muy bien con sus hijas. Me parece que allí se representa ese carácter ominoso, lo que no anda para ella, y sus intereses como mujer. Una mujer que se interesa en la literatura y en su profesión. Una mujer que toma una decisión seguramente bastante difícil, que es dejar su hija por 3 años. Me parece que ese es un momento que da cuenta muy bien de esa división entre el deseo de madre y el deseo de mujer. Me parece que la película muestra algo muy interesante, es que el advenimiento para una mujer,
ser madre toca algo, como diríamos los analistas de orientación lacaniana, algo del orden de lo real, de lo irrepresentable. Se pudiera decir de lo traumático también. Algunas mujeres lo llevan mejor que otras. Pero el momento del nacimiento es un momento, es un acontecimiento donde se toca lo irrepresentable de la vida. En ese momento que nace el hijo y la hija, de ese momento el hijo, la hija, está excluido como sujeto del inconsciente, porque nosotros no recordamos ese momento, así como no recordamos nuestro momento de muerte. Son puntos de real en el nacimiento y en la muerte, donde estamos por fuera como sujetos del inconsciente. Y cuando digo sujetos del inconsciente, que no hay representación de ese momento. Igual pudiera pasar con la madre. Puede ser un momento de gran felicidad para algunas madres, el nacimiento, pero también lo que resulta de esa operación, del dar a luz, del nacimiento, es un resto, que es el hijo como resto del embarazo. Porque en ese momento del embarazo, 7, 8, 9 meses, hay un goce, hay una satisfacción que une tanto a la madre como a la hija, o el hijo. Y en el momento del nacimiento, lo que queda es el hijo como resto de ese goce que se representaba, o que se presentaba, mejor dicho, en este primer momento. Es decir, que es un momento de pérdida, un momento de ganancia, pero es un momento de pérdida, de satisfacción, de esa satisfacción que hacía de la madre con su hijo un uno, que los complementaba. Entonces, en el nacimiento hay algo de lo real que se agita, y que por otro lado, la idea, y esto lo tomo de una frase de Lacan, la idea de la armonía alojada en el hábitat materno pudiera ser una respuesta ideal, una respuesta fantasmática, es decir, una construcción en relación a eso de lo real, eso de lo traumático que se agita en la experiencia de ser madre. La idea de que pudiera haber una supuesta armonía en el ser de mujer y en el ser madre, lo que viene a velar es un irrepresentable para esa mujer. Algo del orden de lo traumático, que nuevamente me parece se ve bastante explícito cuando Leda dice, soy una madre antinatural. En ese sentido, también se pudiera decir que he tomado de algunas psicoanalistas mujeres que han dado cuenta, como les decía, de la experiencia de ser madre, que cada maternidad es la versión que se ha podido construir de la maternidad que falta. Es decir, aquello de lo que no anda en la maternidad para una mujer, cada mujer se construye una versión de cómo ser madre, para poder paliar, para poder soportar eso que falta, eso antinatural. Porque la maternidad finalmente no es una experiencia del orden de lo natural, de lo programado. La maternidad y el ser madre es un significante, es decir, está tocado por el lenguaje. Y como la maternidad está tocado por el lenguaje, está tocado por el discurso, la maternidad no va a convertir a una mujer en la mujer. No va a realizar a la mujer como la mujer idónea, la mujer ideal. Los discursos que dan cuenta de la maternidad siendo aquello que complementa a la mujer son versiones fantasmáticas en relación a esa supuesta armonía natural que debería tener una mujer con su hijo.
Y voy a tomar otra referencia a la cual aludió Vianney, una psicoanalista que se llama Ana Aromi. Ella habla de su experiencia de ser madre y les leo 2 o 3 líneas en relación a su propia experiencia, que me parece interesante y que entra en diálogo con la película. Dice esta psicoanalista: con todo, en el acceso a la maternidad, esto no pudo evitar el encuentro con un trozo de real, algo traumático. A ese trozo de real lo llamé madre desnaturalizada, tal cual como dice Leda. Pero si me sentía desnaturalizada, era sobre todo porque me faltaba un placer supuestamente fundamental. El placer que otras madres parecían experimentar ocupándose de sus hijos. Yo tardé mucho en acceder a ese placer. Solo lo conocí cuando ya no había niñas porque habían crecido. Ella sigue diciendo: no identificarme con ese significante de la maternidad, no identificarme con eso que significa la maternidad, era una manera de decir o de consentir a su experiencia de ser mujer. Porque en ese punto donde no se identifica absolutamente con el significante de ser madre, eso le permitió preservar algo de la dimensión del ser mujer. No toda madre, quiera decir también de alguna manera. Y Anaromí también dice, y con esto voy concluyendo para que tengamos el espacio para la conversación, algo que me parece absolutamente fundamental. Producir un parto y sentirse madre no son la misma cosa. Me parece interesantísimo. Una cosa es el hecho biológico de dar a luz y otra cosa es encarnar la posición de ser madre. Y me parece que la directora Maggie Gyllenhaal quería encarnar algo de esto. Yo vi una entrevista y ella decía en esta entrevista: yo lo que pretendía con esta película era poder dar cuenta de lo complejo que es ser madre. Y una de esas complejidades es precisamente esta, que dar a luz no significa ser madre. Y que para el psicoanálisis, además, la relación de objeto, por ejemplo, el niño que pudiera ser ese objeto, no es del orden de la propiedad, sino una pérdida muy especial. Porque es una pérdida que en el momento del alumbramiento, del momento de dar a luz, justamente en ese momento en que uno pudiera apropiarse de ese objeto, en ese momento lo pierde, porque el niño se da a la vida. Bien, pudiera quedar en ese punto y seguimos conversando. Le damos el espacio a los demás para conversar. Gracias, Paul. Bueno, por los aquí presentes, que sepan que este es un espacio de conversación. Aquí nadie es ilustrado, nadie tiene la última palabra. Precisamente cuando hacemos estas invitaciones es para que el público que nos acompaña también pues tenga la confianza de participar. ¿Algunos de ustedes vieron la peli? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustaría conversar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Un comentario? Que sepan que pueden... Aquí hay una manita levantada de Ana. Adelante, Ana. Hola. Hola, Ana. Pues a mí, en lo personal, bueno, no sé si se pueda meter lo personal, pero Claro. sí, ok. Pues yo tuve una mamá como la protagonista, entonces se podría decir que me identifiqué mucho con, más que nada, empaticé con las niñas. Es lo que al principio pensé que iba a tratar como de que las niñas por el título pues de la película, pero después me puse a analizar muy bien el comportamiento de la señora de Lena, creo que se llama. Leda. Leda, ella, y me puse a verla como era, como estaba arrepentida, pues, más que nada, y yo me puse a pensar,
más como mujer que como hija. Y pues de que todos cometemos errores y muchos se arrepienten tal vez muy tarde. Y pues lo que yo pues vi de esa película, pues me identifiqué y empaticé con la señora y me hizo pues empatizar también con mi mamá, de cierta manera. Es todo lo que tengo que decir. Sí, gracias, Ana. Les comentaba yo al inicio que precisamente es el cine o las obras de arte, en este caso un filme tomado como un dato singular, nos permite precisamente, Ana, esto, ¿no? Poder ampliar un detalle muy, en este caso, fue significativo para ti, pero las películas nos ayudan precisamente a quizá explicar eso que a lo mejor queda en la sombra, pero aquí en la película pudimos ampliar un poco. Gracias, Ana. Exacto. Keiko, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Keiko. Una pregunta, ¿de dónde nos acompañas? ¿De aquí de la...? Sí, de aquí de la facultad, voy ingresando a la facultad, soy principiante. Bueno, bienvenidas todos. Gracias. Estoy encantada con la película porque muestra mucho lo que nosotros como mujeres vivimos. Yo creo la mayoría de las mamás, no puedo generalizar, pero por lo menos en mi punto, se me hizo muy importante cuando creo que fue Araceli Fuentes, nos comentaba de la parte donde nos decían que éramos como, pues prácticamente como que no valía mucho o sea, nosotros como mujeres como que nos hacíamos para un lado, ¿no? Me llama mucho la atención porque muchas veces vemos nuestras carreras frustradas, por hacer todo por los hijos, y dentro de ahí como que se me hacía que había mucho arrepentimiento, mucha culpa, y a final de cuentas, pues sí deja a las hijas por un lado para cumplir un sueño, pero a final de cuentas el vivir con la culpa, yo la veía así, o será que en algún momento también me sucedió a mí que hice un poquito, aunque estábamos en la misma ciudad con los hijos, pero sí muchas veces dejamos de hacer muchas cosas que como mujer nos podemos frustrar en una parte y en otra parte nos sentimos realizadas, pero no podemos encontrar como el equilibrio, a lo mejor por los principios, como decían, como llevamos la formación desde que nacemos y es así como, pues es que a lo mejor sí puedes trabajar, pero también tienes que ser mamá y tienes que ser, entonces es como, sí, ay, no sé, yo no sé, me encantó la película porque hay tantas cosas, pero me quedé con muchas dudas de cómo podemos ir evolucionando, porque creo que todavía estamos en un proceso de evolución muy fuerte. Bien, gracias, Keiko. Como hay varias manitas levantadas, voy a ir dando la palabra en orden en que levantaban la manita. Gracias. Keiko, vamos a seguir teniendo actividades, te comento. Esta es la primera de todo un ciclo escolar. Vamos a tener actividades de cine, psicoanálisis, actividades, conversación con autores acerca de sus libros, sus obras, los seminarios de cada 15 días en la cátedra freudiano-lacaniana, un seminario que voy a impartir de introducción al psicoanálisis, es decir, estamos iniciando. Entonces, te quedaron muchas dudas, pero te comento, vamos a continuar, va a haber una serie de actividades y que espero sea de interés de los asistentes el día de hoy. Nabil, adelante. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo simplemente quería compartir una de las cosas que a mí me pareció interesante sobre la película, porque de hecho yo la estaba viendo con mi pareja. Entonces, en una escena están los padres de la niña discutiendo y la niña empieza a morder la muñeca. Entonces, yo al principio no entendía y mi pareja, porque él tomó clases de psicología, él me empezó a comentar que esa reacción que tienen los niños, que es una representación. Ay, pues, eres bien panchera. Eres bien panchera. Bueno, ¿eres tú, Nabil? Ay, vente. No, bueno, permíteme un poquito. Voy a silenciar y te desmuteas, por favor. Bueno, esto sucede al aire, ¿no? Son cosas que pasan. Adelante, Nabil. Oh, disculpe. Entonces me estaba haciendo un comentario de que cuando los niños tienen una reacción donde empiezan, por ejemplo, a destruir a sus muñecas o que les arrancan el pelo, o sea, que las maltratan,
es una forma de representar como que hay problemas dentro del ámbito familiar y es una manera que ellos empiezan a sacar esa falta que está sucediendo en la familia, la empiezan a representar de una forma física, que es en el daño y maltrato de las muñecas. Y no sé, simplemente me pareció una observación interesante que él me hizo y la quería compartir con las personas que están aquí presentes. Sí, gracias, Nadir. A veces sucede eso, ¿no? Pero en ocasiones, aunque no haya una gran problemática en el ámbito familiar, de todas maneras los niños se enfrentan a angustias que ni como padres podemos impedirlas, ¿no? Entonces, no siempre es como que la idea de que si el niño tiene esos comportamientos agresivos con sus muñecos o con sus juguetes, no siempre es un indicador que hay problemas familiares, sino que a veces puede ser un ejemplo, ¿no? Una excesiva presencia de una madre como muy, muy presente que puede provocar también ansiedad. Una madre que quiere controlar todo, evitar todo tipo de frustraciones en sus hijos, también es necesario también un poco esa separación, pero bueno, solamente quise participar en esto para no irnos con la idea que siempre tiene que ver con un problema de índole familiar. ¿Sí? Gracias. No sé, te me perdiste. Continuamos con María Paola. Adelante, María. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mi punto de vista, que quería hablar sobre la película, para mí es más que nada como una crítica sobre la demanda social hacia la mujer, de que tiene que dedicarse absolutamente a ser esposa y madre, al cuidado tanto del esposo en ocasiones y de sus hijos a la vez. Y esto, pues dejando de lado las situaciones sin resolver propias de la mujer, como lo vemos aquí en la película, la protagonista Leda lo que hacía o lo que decidió hacer fue cumplir sus sueños y buscar como sus ideales y luchar por lo que ella quería. Al realizar esto, pues descuidó, por así decirse, a sus hijas, por lo que ella, igual como lo han comentado, que se nombró a sí misma una madre desnaturalizada. Pero ¿quién menciona o quién nos indica que es ser una, pues lo contrario, algo natural, si no es la misma sociedad que es la que nos está demandando esto? Además de que mencionaban sobre la no existencia de lo de el instinto maternal o el instinto de madre, y esto pues si bien sabemos es igual un constructo de la sociedad que tiene que ver igual con esta misma demanda de que la madre todo el tiempo tiene que estar al cuidado y protección de los hijos. Y esa sería mi aportación. Sí, muy bien, María Paola. La verdad, sí pones como el acento en una situación como muy interesante, ¿no? Que nos permite finalmente analizar algo de lo que comentó Paul, que una mujer construye la propia versión que puede de ser madre, ¿no? A veces se acerca mucho a esos ideales sociales y culturales, otras veces quizá es una versión propia, una versión muy singular, y que bueno, en este caso quizá probablemente alguien mencionó aquí de las participantes fue que cómo encontrar un equilibrio. Probablemente va a haber algunos momentos en nuestra vida que no va a haber equilibrio. Finalmente son decisiones que se toman y asumir las consecuencias que esto demanda, ¿no? Miren, antes de iniciar, está Nayar, está Jorge, y antes de iniciar, Eli me pidió si que podía participar porque tiene una actividad académica justo en unos minutitos. Entonces, si me permiten Nayar y me permite Jorge, le voy a dar la palabra a Elizabeth Esparza antes de que se nos vaya a la actividad académica que tiene en unos minutos. Adelante, Elizabeth Esparza. Se pospuso la actividad. Puedo esperar, no hay problema. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a seguir el orden. Nayar, adelante. Qué gusto que nos acompañes. Gracias, maestra. Buenas tardes. Una duda. Algo simbólico. La protagonista aquí tiene la pérdida de los objetos no solo con dar a luz a las hijas, ¿no? Sino hay cuando se desprende de la primera muñeca que quiebra y se desprende de la segunda muñeca que le es arrebatada y recibe el objeto fálico y lo recibe como una especie de penitencia. ¿Existe algo simbólico en esta acción de la protagonista?
Pues no sé, Paul, Vianney, si recuerdan esa escena. Es al final. Al final. ¿Te refieres a Leda? Sí. Cuando ella arroja su muñeca, que vio que su hija no le dio el valor que ella esperaba, y luego en la última escena donde entrega la muñeca, ¿te refieres? Y donde es apuñalada ella y recibe con gracia esa acción, pues, que se va al mar y recibe con felicidad. Los simbolismos de eso es algo representativo de la maternidad nula o de algún sentimiento, una especie de penitencia, yo lo vi yo, que estaba ella satisfecha de recibirlo. Bueno, no sé si yo le pueda llamar, no sé, Vianney y Paul, le podamos llamar que recibe esa puñalada, por decir así, con esa vehemencia, con ese placer, o no sé cómo le comentaste, no sabría exactamente si lo recibe así, pero lo que puedo decir al respecto es que creo que ella, Leda, cuando llega esa familia italiana, napolitana, empieza a actuar muy erráticamente. O sea, la intelectual, la que iba a estudiar para ir preparando su siguiente curso del próximo año, de pronto empieza a ver esa escena de esa familia excéntrica. Particularmente se concentra en Nina y en su hija, y me parece que varias cosas de las que hizo en ese viaje de vacaciones tienen muchos, me parece que realiza cosas que pudiéramos llamar, no sé si me equivoco, pero esos pasajes al acto. Es decir, no tenían sentido robarse la muñeca, exponerse a que le gritaran los jóvenes en el cine, meterse, no prestar la sombrilla cuando le pidieron. Era una familia violenta, ¿sí? Quienes leímos ya el libro podemos identificar ahí como más detalles de estas escenas donde era una familia que se dedicaban a cuestiones ilícitas y peligrosas en Italia. Entonces ella empezó a actuar erráticamente, me parece, cuando se enfrenta, cuando se expone. Entonces no creo que solamente haya sido la muñeca, el robo y luego entregar la muñeca, sino acercarse tanto a la otra protagonista, Nina. ¿Sí? Hubo ahí, me parece, una especie de identificación, podría decir, cuando esa madre joven, al estar desesperada, agobiada por la demanda de Elena, su hija, algo de su pasado se le viene encima y empieza a actuar, lo que comento yo, como de una manera muy, muy errática, me parece. Ponerse al tú por tú con esta familia, no sé, me parece que arriesga mucho, y le llamo yo como esos pasajes al acto, porque se sale de su escena y empieza a hacer cosas fuera de sentido. Eso te podría comentar, a menos que Vianney y Paul puedan tener también otra arista de la pregunta de Nayar. Sí, pensaba en esto, me parece buenísima tu palabra, ¿no? Errática, porque hay algo del extravío en lo femenino que tiene que ver justo con esto. No sé si lo recibe como una penitencia o es justo en esta serie de salidas de la escena, como bien lo señala Vero, y que de alguna manera ella va armada con cierto semblante, ¿no? Es la mujer intelectual, siempre que le preguntan, ¿tú de dónde eres? Ella dice, Cambridge, de Boston, ¿no? O sea, siempre va como toda esa carta de presentación por delante. Entonces, sí hay algo de lo femenino incluso en esta expresión, ¿no? Otra para sí misma, ajena sí, extranjera para sí misma. Entonces, me parece que este extravío del cual Vero nos hace varias puntuaciones, justo va en esa línea de lo errático. Solo diferiría un poco en esta parte, porque no es a partir de que se da toda esta cuestión de la muñeca y que Nina no soporta a la niña, ¿no? Y la niña se hace insoportable para su mamá. La muñeca ahí tiene una función como de apaciguar algo de eso insoportable, pero sí me parece que cuando está esa primera escena, por eso la destacaba en este punto del baño, cuando la niña baña, la mamá baña a la niña,
a la muñequita y demás, en eso hay algo que esa cuestión, ¿no? Como de emblema, la profesora, la investigadora, todo, se confronta con la mujer, ¿no? Y entonces ahí es algo de eso errático que se empieza a ver, se empieza a desarrollar y que lo vemos cuando llega al cuerpo en donde hay algo que ya no se sabe si la mujer se va porque se queda dormida, se va porque está lastimada, no se sabe, ¿no? Pero creo que sí es muy interesante ponerlo en relación a algo de lo femenino que llega a ese punto de hacerse otra para sí misma. Bien, gracias, Yaney. Tenemos Jorge, no sé si ya se nos fue Jorge o Jorge Landeros. Sí, Marta, que tanto trabajan. Sí, Adelante, Jorge. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, nomás quería hacer algo breve en la cuestión, porque estoy en trabajo, ¿no? Pero quería aprovechar hacer esa diferencia entre la mujer y madre, ¿no? Mujer y madre. Creo Miller, si no recuerdo, trabaja en la lógica de la vida amorosa o el partener síntoma, donde él habla sobre esa diferencia, dice, una diferencia absoluta de ser madre y la posición de mujer y ser madre. Que más que nada el ser no obedecería a la cuestión de la mujer, sino sería el ser la madre. Pues dice que Miller, que la mujer es aquella que es deseada por el otro. Para hacer distinguir la posición de la mujer es ser deseada por el otro. ¿A través de qué? De los actos, la superación de la mujer, por ejemplo, significantes, por ejemplo, que de la realización de las mujeres. Por eso se da más abonada esa cuestión de ser deseado por el otro. Y dice que la posición, a diferencia de la madre, Miller dice que la madre es aquella que no es deseada, sino que es amada. Esa también es una diferencia que hace Miller, que las madres son amadas, no deseadas. Por eso en esa cuestión lo pone sobre la mesa. Dice Miller, a la mujer se le denigra, se le maltrata. Por eso estaba pensando que hay un 8 Día de la Mujer, que no es para festejar, es para conmemorar toda la violencia que ha habido contra ellas, pero a cambio el Día de la Madre tiene un significante que es venerar, festejar, ser amada, los poemas, los cantos. Entonces creo yo que ahí Miller hace desde esa lógica una diferencia. Yo lo aterrizo aquí en México, ¿no? Pero hace una diferencia entre una mujer y una madre. Entonces, y cuando Lacan hace ese aforismo famoso de la mujer no existe, existe una por una, o existen las mujeres con ese, ¿no? Pues todas las feministas pegan de grito, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo no existe la mujer? Entonces, pero ahí vemos en la lógica de la película que la mujer no existe, pero se hace existir por ser madre. O sea, hay una esencia, sabemos, creo yo, los comentarios ahorita, sabemos lo que es una madre, pero todavía no hemos encontrado qué es una mujer. Y que es lo que pregunta que nos atora en la clínica, ¿no? Incluso a hombres, a mujeres también. Y la madre sabemos que puede ser natural, desnaturalizada, una madre abnegada, sabemos más o menos en esencia, ¿no? Pero creo yo que la mujer se hace existir a veces por la maternidad. Es una elección, no es una cuestión natural, biológica, como se ha comentado, ¿no? Creo que ahí quise hacer esa puntuación de Miller. Sí, Jorge, la verdad muy interesante esa puntuación y que quienes nos acompañan aquí igual vamos a tener oportunidad de continuar con este ciclo de actividades para ir profundizando qué es eso que, por ejemplo, lo que comentas, ¿no? En la mujer, ¿qué características hay? Es una mujer que se desea. En la madre es una mujer que se ama, que se quiere. Entonces, tenemos oportunidad de continuar. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo. Le vamos a dar la palabra a Eli. Y bueno, regresamos nada más para despedirnos de todos, agradecer y sobre todo también a nuestros invitados. Adelante, Elizabeth. Buenas tardes. Me pareció bastante pues ilustrativo los comentarios de Yaney, de nuestro otro invitado, ¿cómo se llama?
Paul, le iba a decir, le iba a decir Raúl, perdón, Paul, porque me parece que ambos muestran ciertas particularidades bastante expresivas de la película. En lo particular, creo que una de las partes que más me llamó la atención, sobre todo que tiene que ver con la dirección de esta Maggie Gyllenhaal, creo que es. El punto es que ella trata de enfatizar o mandar el mensaje de que hay ciertas formas de maternidad que implicaban siempre la demanda de un otro, ¿no? Los hijos demandan, la sociedad le demanda a las mujeres, debe ser de tal manera. La cuestión también, y creo que ese es el énfasis que se debía de considerar también en esas formas de la maternidad o cómo se decide eso, en lo que comentaba sobre todo Paul, es qué otro es el que le exige a cada madre. Es decir, ¿realmente es la sociedad? ¿Realmente es la exigencia del patriarcado? ¿Realmente es la exigencia social que se dice? ¿O qué otro está en juego en cada una de las demandas que se dice que tienen estas madres? Supongo que lo que trató de transmitir un poco la directora de la película fue precisamente cuestionar un tanto ese otro, porque pues no quiere decir que le haya ido mejor a esta Lena a partir de la manera en cómo decide después. Entonces, ese enfrentarse al deseo, pero ya en un momento de manera descarnada, creo ahí que no necesariamente le fue mejor. Entonces, recuerdo ahí cuando Lacan nos decía, bueno, si que hay el patriarcado o hay una crisis del padre, que viene en su lugar. Entonces, hacerse la pregunta respecto a las madres actualmente me parece que es muy ilustrativo y me gustaría preguntar a cualquiera de nuestros dos invitados qué piensan de ese significante que anda tan de moda, sobre todo los discursos disruptivos o que tratan de cuestionar esto del patriarcado. La maternidad arrepentida. Lo he escuchado en muchísimas personas y me gustaría escuchar de nuestros invitados alguna idea sobre eso, nada más. Gracias, Eli. No sé, Paul, Vianey, tu pregunta, Eli, es sobre la maternidad arrepentida, ¿dices? Sí, porque es un significante que se da mucho en ámbitos, sobre todo de psicología, y también creo que tiene que ver con uno de los aristas que trata de mostrar la directora Maggie Gyllenhaal de el personaje de Leda. Bien. Bueno, en mi caso es primera vez que escucho esta denominación, maternidad arrepentida. Sería interesante para nosotros poder investigar qué consecuencias tiene hablar de una maternidad arrepentida. En tal caso, yo me preguntaba si no toda maternidad implica algo del arrepentimiento, porque precisamente ese niño no viene a representar el ideal que colmaría a la madre. Eso pudiera decir por un lado, y por otro lado, bueno, estoy tratando de ser muy breve porque ya vamos finalizando. Una simple cuestión que me gustaría apuntar. Me parece que Leda, cuando viene esta familia italiana, se le hace presente esta familia bastante civil, por decirlo de alguna manera. Los cuerpos jugando, las familias, Nina, una mujer que se presenta de una manera muy sensual, está con su pareja. Me parece que el efecto que tiene de extraer la muñeca es el efecto de perturbar esa escena ilícita, porque desde el principio vemos a Leda muy tomada,
por esa escena, muy cautivada, inclusive se pudiera decir arrobada. Algo de la pulsión de la mirada se hace muy presente. Por supuesto, no podemos hablar de la intención del personaje porque el personaje no es un caso clínico, pero sí se puede armar una secuencia lógica donde Leda está tomada por la mirada al observar esta familia y ella introduce una perturbación al extraer la muñeca. Uno se preguntaría si no es esa la perturbación que ella sentiría por ser una madre antinatural. Bien. Sí, Paul, muchas gracias. Vianey, unas últimas palabras para despedirnos. Bueno, ha sido súper enriquecedor. La verdad es que toda la invitación y compartir con ustedes, escucharlos, ha sido muy, muy interesante. Me gustó mucho esto último que decía Elizabeth, ¿no? Sobre cuál es ese otro del cual se trata, ¿no? Y un poco dando seguimiento a estas preguntas de cómo se hace, qué se hace y demás, ¿no? Está bueno que gente que está incorporándose a la carrera se meta a estos espacios, a hablar, a compartir. Y bueno, eso es parte de la orientación, ¿no? Compartir con otros algo que de alguna manera también tiene que ver con lo singular, con lo propio, con lo que uno hace en su análisis, ¿no? E ir decantando de qué de otro se trata, de qué se trata cuando uno ve algo, ¿no? Y poderlo poner al trabajo. Entonces, bueno, me parece que eso es muy enriquecedor. Elizabeth, te debo lo de la maternidad, que la verdad tampoco lo he escuchado, ¿no? Pero me parece que algo tiene que ver con esa visión, no toda, no total, ¿no? Es que hay algo de la pérdida en todo eso y está bien que se plantee así porque jalece todo ese discurso amo así como completo, totalitario y dejar que algo de la falta se haga escuchar y que bueno, estos espacios nos sirven para eso, ¿no? Para encauzarnos con todo eso que nos interesa. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestra actividad. En verdad agradecemos muchísimo a los asistentes. Veo caras conocidas, alumnos, exalumnos, amigos, amigas que nos acompañan. Qué bueno que se tomaron el tiempo. Como ustedes se dieron cuenta, estas actividades pues circulan en las redes sociales de la facultad, en las redes sociales de la cátedra y la Biblioteca Freudiana Lacaniana Sinaloense y en las personales de quienes participamos en la cátedra, quienes somos miembros, bueno, que nos movemos y tenemos el deseo de trabajar el psicoanálisis de orientación lacaniana aquí en nuestra ciudad, Culiacán, Sinaloa, México. Gracias a Vianey que nos acompaña desde Ciudad de México. Espero estés muy bien después del susto del día de ayer, Vianey. Sí, muchas gracias. Y también agradecemos a Paul Mata, nuestro colega y compañero que nos visita desde Caracas, Venezuela. Bueno, un gusto tenerte por acá en la ciudad, Paul. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias chicos, nos vemos hasta la próxima. Las indicaciones para los que quieran esta actividad que les cuente para sus créditos extracurriculares, por ahí está circulando el link del documento Google, formulario, para que lo llenen y lo envíen. Hasta la próxima, muy pronto sabrán y tendrán noticias de las siguientes actividades. Bye. Adiós. Gracias. Gracias, todo, muy interesante. Adiós, gracias. Bye. Chao.